Vamos a hablar hoy sobre el Espíritu Santo, qué parte tiene el Espíritu Santo en la Trinidad. Es decir, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que vamos a tratar de hacer es demostrar que esto es lo que la Biblia enseña. Vamos a tocar en otro momento otros, por ejemplo, componentes, por decirlo así, otras personas, porque hablar de Dios, cualquiera habla de Dios y dice, bueno, yo entiendo hasta donde entiendo, y más o menos lo dicen en forma correcta. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, puesto que hay tanta enseñanza falsa, especialmente esa gente, yo lo llamo del galpón, es decir, ¿cómo le llaman ellos? Del Salón del Reino. Ellos niegan rotundamente que el Espíritu Santo es una persona. Ellos dicen que es una energía, como por ejemplo la energía eléctrica y tantas otras cosas. Vamos a usar la Biblia, solamente la Biblia, para demostrar de dónde sacamos esto que el Espíritu Santo es coigual con Dios, es una persona. Bien, dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Solo piense por un momento, una energía puede consolar, puede enseñar y puede captar todo lo que Él dice para comunicarnos. No, si no es persona, si no es una persona, y en este caso persona divina, nada de eso puede hacer. Bien. En segundo lugar, esto está en Juan 14:26. Ustedes tienen el bosquejo completo. En Nehemías 9, versículo 20, saltamos al Antiguo Testamento, dice, y enviaste tu buen espíritu, con mayúscula está, para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Ya en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu Santo en los mismos términos. En Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Es decir, Él les dijo que ellos, no teniendo Biblia, y menos el Nuevo Testamento, no podían tal vez enfrentar algún tipo de situaciones donde tendrían que dar explicaciones, etcétera. Dijo, ustedes no se preocupen, en el momento el Espíritu Santo intervendrá y les dará las palabras que tengan que decir. Y también el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo falso de lo verdadero. No hay energía que lo haga. Y en 1 Corintios 2, 13 y 14 leemos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es la persona no regenerada, que no tiene el Espíritu Santo. Y esto nos da pena que los llamados testigos de Jehová, lo que menos tienen es ser testigos de Jehová. Serán testigos del engaño, de la falsedad, pero nunca de Jehová. Si lo fueran, seríamos hermanos con ellos, no habría problema. Pero mientras sean hombre natural y no sobrenatural, si uno lee otro texto anterior a este, por ejemplo, en 1 Corintios 1, yo leí en el capítulo 2, versículos 13 y 14, pero aquí tenemos un cuadro muy claro. ¿Por qué la gente no entiende y no acepta
No lo que yo acepto, lo que ustedes aceptan o lo que nosotros aceptamos, no. Sino simplemente verdades claras en la Biblia, como este caso que estoy ofreciendo ahora. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 27, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, pronombre personal, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Por supuesto que ellos no tenían la Biblia todavía y tenían que regirse por la dirección del Espíritu Santo. Y así como hoy tenemos la Biblia y encontramos siempre un texto bíblico para poder tal vez rebatir algún tipo de herejía, ellos tenían la asistencia del Espíritu Santo. La otra cosa, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16. Pero para entender mejor hay que leer también el versículo 1. Si ustedes quieren anotarlo, allí está muy bien. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego sigue: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas Biblias sacaron la segunda parte, donde dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Espíritu con mayúscula. Bueno, quitaron, ellos tal vez creían que hacían un buen trabajo. Nosotros creemos que una vez que una persona es salva, porque la Biblia enseña, es salva. Si su conducta es mala delante de Dios, bueno, tendrá que darle cuenta al Señor de eso, ahora, aún aquí, incluso antes de su muerte física. Pero si naturalmente se conduce como corresponde, es otra cosa. Pero en este versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra clave es ninguna, porque implica más de un tipo de condenación. Pero por lo visto la persona o las personas que cambiaron en la Biblia esto y quitaron la segunda parte, automáticamente dijeron, bueno, los bíblicos siempre creyeron que pasaron, nunca serán condenados, y es verdad. Pero al decir ninguna, implica que hay más condenaciones que la condenación ante el gran trono blanco que aparece en el capítulo 20 de Apocalipsis. Por ejemplo, nos condena la Biblia, nos condena a nuestros hermanos, nos condena nuestra conciencia, no está tranquila, tal como dice allá en Romanos capítulo 2, la conciencia nos hace ver que estamos mal delante de Dios, nos condenan los compañeros de trabajo, dependiendo del testimonio que damos, y tal vez nuestro cónyuge, nuestros hijos, en fin, hay condenación. Tú eres cristiano, vas a predicar, ¿y qué clase de vida llevas en tu casa? Y cosas por el estilo. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Por eso, luego, en el 16, siempre en el mismo Romanos 8, dice, ahora pues, leyeron, vamos a leer de nuevo. En el versículo 1 habla de lo que recién estuve hablando, y en el 16 dice, el Espíritu mismo, con mayúscula Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué bueno que cuando vivimos tal vida, que la seguridad de ser salvos proviene del Espíritu Santo. Él nos convence, eres salvo, no te preocupes. Y eso no quiere decir que no cometemos pecados, sí que cometemos, pero inmediatamente recurrimos
por ejemplo, a 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo hace. Nunca hay que dejar que se envejezca el pecado. Algunos creen que el pan duro es mejor y cuando está mucho tiempo ya entonces quieren pan crocante. No hay pecado crocante. No vale la pena dejarlo allí. Cuanto antes recurrir al Señor y disculparse con Él. Vamos a suponer un caso de una familia. Si el papá es bastante estricto y no quiere que su hijo ande por sus caminos, cuando de repente actúa mal en alguna forma, ofende al papá, ¿qué hace el hijo para evitar la paliza? Viene al papá y se disculpa, pide perdón. Hay que tener corazón de piedra o de acero para no conmoverse ante la actitud de ese hijo. Primero porque es hijo y segundo porque es un testimonio que tal vez el mismo papá nunca tuvo en su vida. Nunca se disculpó ante aquellos donde tenía que haberlo hecho. En Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice que el Espíritu Santo, Dios nos lo dio porque somos hijos de Dios. Note bien. Y por cuanto sois hijos de Dios, hijos, ahí hay una coma, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, la persona que recibe el Espíritu Santo lo recibe por pertenecer al Señor. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, ocurre simultáneamente la salvación y el don del Espíritu Santo. La salvación es regalo. El Espíritu Santo la misma cosa. Dios regala. Por ser hijos de Dios, Él nos selló con el Espíritu Santo. Y esto aparece en Efesios 1, 13 y 14. En Él, otra vez, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aquí da la impresión que hay dos tipos de salvación o de redención. Bueno, ahora somos salvos. Nuestra alma está en manos seguras, pero nuestro cuerpo todavía está aquí. Así que cuando llega el momento, por ejemplo, de la muerte física, vamos a partir nuestra alma a la presencia del Señor. Pero si eso no ocurre y estamos aquí hasta el rapto de la iglesia, bueno, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tal como dice allá en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, y que esto ocurrirá, los muertos en Cristo resucitarán, y los que estén en sus cuerpos serán transformados, y todos juntos nos encontraremos en las alturas con el Señor. Eso hay que tener en cuenta también. En séptimo lugar, el Espíritu Santo es la verdad. Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, muchos tienen dificultad para entender esto. Cuando usted tiene cierta dificultad para entender ciertos pasajes, como es que Él es Hijo de Dios y también es el Dios mismo, no debe preocuparse por eso. Dependa de lo que está dicho en la Biblia. La fe no es solamente para ser salvo. La fe también nos acompaña en la lectura y el alimentar el alma con la palabra de Dios. Si yo leo y comienzo a ver que hay cosas que yo no entiendo y me escandalizo, naturalmente he equivocado el camino.
porque quiero decirle a Dios que Él, o mediante el Espíritu Santo, se equivocó y dice algo que no tiene sentido. Por eso, cuando uno, no siendo regenerado, no siendo salvo, pretende interpretar la Biblia, en eso cae. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para que la entienda y la exponga una persona que no tiene al Señor en su corazón mediante el Espíritu Santo. De ahí vino la alta crítica, especialmente en Alemania. ¿Qué es la alta crítica? Esto apareció hace ya bastante años y por eso el país, cada vez, tanto Alemania como otros países, andan mal. Los que adoptaron ese tipo de procedimiento o explicación. ¿Qué pasó con la alta crítica? No es ninguna alta crítica, es una baja crítica sin ningún sentido. Resulta que hombres catedráticos, intelectualmente muy bien formados, fueron a parar a los seminarios teológicos para dictar clases bíblicas. ¿Qué creen ustedes enseñaron ellos? Bueno, lo que enseñaron resultó ser un completo engaño, pero influyeron mucho en muchas mentes jóvenes, porque al seminario van casi siempre muchachos y también muchachas jóvenes, todavía sin experiencia, sin conocimiento bíblico, y estos que tienen tanto doctorado y lo demás, saben muy bien envolver en el engaño a estos inexpertos, tanto en la Biblia como en lo que es la vida, etcétera, sobre todo por no ser regenerados. Así que si un mundano escucha a otro mundano, bueno, el que tiene más preparación académica va a ganar al otro, porque el otro se convierte en su alumno. Y naturalmente va a captar todo eso y decir, no, él sabe lo que dice porque él tiene doctorado tanto y cuanto, etcétera. De ahí surgió la famosa alta crítica. Octavo, gracias al Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, nos capacita para que entendamos la palabra de Dios. Está en Corintios, 1 Corintios 1, 18 y 19. Porque la palabra de la cruz, oiga bien, la palabra de la cruz es el Evangelio. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, o sea, Pablo y los hermanos de Corinto, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí está, ahí viene a caer la alta crítica. Por eso yo le dije cuando leíamos en 1 Corintios capítulo 2, este es el versículo del capítulo 1, versículos 18 y 19. Pero también en 1 Corintios 2, 14 y 15, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Usted tiene que haber recibido el Espíritu Santo si quiere entender las Escrituras, aprovecharla para sí mismo y compartir con otros. Si no, va a ser un completo fracaso para usted y para cuantos tengan la desgracia de escucharle. En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto en 1 Corintios 2, 14 y 15. En noveno lugar, el Espíritu Santo habló. ¿Cómo puede la energía hablar? Desde luego que no. Voy a leer un trozo de la Biblia en Hechos 8, 29 al 31. Un cuadro muy conocido para muchos cristianos, que es el caso del etíope y Felipe que fue a hablarle. Y el Espíritu dijo a Felipe, oiga bien, el Espíritu dijo a Felipe, no dice siquiera inspiró a Felipe, que no estaría mal, pero aquí dijo, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo,
Pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Eso que el Espíritu Santo habló a Felipe y le dijo que acudiera a tal lugar porque venía un etíope que era uno de los judíos pero negros, que había ido a Jerusalén y no consiguió nada de lo que esperaba, fortalecerse espiritualmente al templo, etc. Pero leía al profeta Isaías, donde se habla acerca de los padecimientos del Señor, pero no entendía, así que necesitaba ayuda. En 10º lugar, el Espíritu Santo clama junto con la iglesia presente que el Señor ya venga. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, en Apocalipsis 22, versículo 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tomar del agua de la vida gratuitamente. Todo esto en Apocalipsis 22, 17. Bien, si este es el caso, entonces el Espíritu y la Iglesia, el Espíritu Santo, están clamando que el Señor venga. Yo no creo que nosotros clamamos mucho hoy, porque no sufrimos, pero aquellos que sufren a causa del Señor y de la fe, y aquellos que sufrieron, cada generación esperaba que en sus días Él volviera, pero no vino. Por eso no vamos a creerlo. Si no creemos, porque demora tanto, aparentemente a nuestro entender, entonces deberíamos de creer cómo es que aquellos y que los que los siguieron dieron su vida y no tuvieron problema para seguir creyendo y murieron por causa del Señor. Dejamos por ahora la cuestión del Espíritu Santo y vamos a hablar un poco sobre nuestro Señor, que es Dios. En Génesis 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es lo que dice en Génesis 1, 1 y 2. Ahora compare esto con Juan 1, versículos 1 al 3 y luego el versículo 14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, versículo 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vemos acá? Bueno, en Génesis, por ejemplo, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y después, si ustedes siguen leyendo ese primer capítulo, verán que en cada caso, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y produjo. Siempre dijo Dios y ocurría eso. Dijo Dios, verbo es palabra, y todo ocurría. Entonces, ¿quién era el que estaba allí? Estaba nuestro Señor, pero también dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La última parte de Génesis, es decir, versículo 2 de Génesis 1. Espíritu está con mayúscula. Quiere decir que Dios en su triunidad estuvo allí, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que el Verbo estaba allá? Porque en Juan, que casi las mismas palabras usa o se complementa con Génesis 1, en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo. Y luego en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne, para que no nos quepa la menor duda
que nuestro Señor Jesucristo estaba allí en la creación. Alguien dirá, pero yo no entiendo esto, y que yo tampoco. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Yo solamente acepto lo que la Biblia dice, y es mi deber enseñar lo que la Biblia dice. Yo no voy a andar con vueltas allí leyendo tal o cual libro para ver, a ver filosóficamente cómo impresiono a alguien. No sirvo para eso. Sirvo para mentir y no quiero. Cualquiera de nosotros a mentir aprende muy pronto, desde chicos. Todavía está toda la boca llena de dulce y porque metió el chico los dedos, abrió la heladera y metió allí. Entonces, ¿comiste? ¿Te metiste allá? No, y está todo ahí. Bueno, no, yo no lo hice. Pero es obvio que está mintiendo. ¿Quién lo enseñó? ¿A qué escuela fue para aprender a mentir? Bueno, no fue a ninguna cátedra por ahí de la alta crítica o cosa por el estilo. No hace falta. Uno miente de cualquier manera. Y hoy en día esto es muy jugoso. Ahora, nuestro Señor es eterno. En una y otra forma. Es decir, siempre Él existió. Por ejemplo, hay una discusión entre los judíos y el Señor en el capítulo 8 de Juan, versículos 56 al 58. Dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él usó exactamente lo mismo que Jehová Dios usó allá en el libro de Éxodo cuando habla con Moisés, porque Moisés le dice: bueno, tú me dices que vaya y saque al pueblo de Israel de Egipto y los lleve a la tierra prometida. Pero si los ancianos de Israel me preguntan: ¿de dónde vienes? ¿Qué te mandó? ¿Quién te mandó? Bueno, dile que te mandó Yo Soy. Nombre muy raro. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo que se llama Yo Soy? Bueno, tendría que ser Dios para tener ese nombre. De lo contrario, está prohibido terminantemente. Entonces, seguramente que Moisés, cuando fue allá, sí, lo acorralaron los judíos, que eran los jefes de los judíos allá, que vivían como esclavos, y le dijeron: bueno, pero ¿quién te manda? Bueno, me manda el que me dijo que su nombre era el Yo Soy. Obviamente ellos entendieron, porque conocían muy bien el Pentateuco, y en una u otra forma él se presentó como el Yo Soy. Y ya que estamos en eso, alguien dirá: bueno, pero ¿dónde dice eso? Pues yo sé que somos bastante analfabetos, sufrimos de abibliosis crónica, y porque no leemos la Biblia, ¿no? Entonces, cuando va A por adelantado, quiere decir que eso es lo que falta. Abibliosis. Por ahí en Éxodo capítulo 4 o algo por el estilo, ustedes podrán ubicar. Yo no lo tengo en mi bosquejo, pero sí lo tengo en la Biblia, eso no es problema. Así que vamos a tener que ubicar. Capítulo 3, versículo 14. No, el 13 vamos a leer primero. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Acuérdense, pueden anotar ustedes ese texto en su bosquejo si quieren, porque este texto, lo que yo leí, está en el Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Muy importante que sepamos estas cosas.
Siempre repito, nunca hubo una época que Dios no existía, o que el Espíritu Santo no existía, o que Dios el Hijo no existía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, siempre. No hay un origen, un principio. El hombre hubo una época que no existía. Pero en la creación del universo, y veremos más adelante que aparece indistintamente como creador Dios, y aparece también nuestro Señor como creador. Y uno dice, esto sí que me confunde. Amén, hermano, está muy bien que le confunda. Así usted se va a ver obligado a echar mano de la fe. Y sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con más ahínco, con más interés, usted va a buscar a Dios al darse cuenta que, soy un completo fracasado, no puedo entender. Eso sí, la Biblia yo no la entiendo. Me vienen a hablar esos del galpón y yo no sé qué decirles. Perdonen que así los llame, pero ellos lo llaman del Salón del Reino. Ok, vamos a darle el título correcto. Bueno, entonces, y yo no sé cómo defenderme. No es ningún problema. Solamente abra la Biblia y tenga ese bosquejo que yo le di. Eso toma tiempo para elaborarlo, pero no es para tirar a la canasta luego, es para tener. Una vez el hermano Selen me dijo que fue a hablar con alguien. Él es muy nuevo en la fe, y él encontró en un boletín, ya hace un buen tiempo, una serie de textos, y yo ni me acuerdo cuando hice eso. Y él lo tenía, y entonces estaba hablando con uno de esos herejes, y todo el tiempo les decía, a ver, vea versículo tal, a ver, vea tal, y quedaron sorprendidos cómo él tenía tan buena memoria. Bueno, la memoria estaba ya escrita, así es muy fácil. Por eso, ese bosquejo que ustedes reciben, particularmente el de hoy, es demasiado importante. Nunca hubo un tiempo, repito, que él no existía. Vean lo que dice en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo? Desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? Está hablando ni más ni menos que de nuestro Señor. Él fue el que nació en Belén. Y en Juan 1:1-3, que ya leímos, que en el principio fue el verbo, etc., eso ya no lo vamos a tocar más. En Juan 17, fíjense bien, versículos 5 y 24, dice: ahora pues, el Señor está haciendo una oración a Dios el Padre, que es una información informativa. Él está hablando acerca del ministerio que cumplió. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Vamos a parar un poquitito acá porque hay cosas muy interesantes. Lo mismo ocurre en Juan 14 al principio. Aquí dice, en vez de decir estuve, para un buen español, dice para que donde yo estoy, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. ¿Cómo? Él dice que donde yo estoy, pero aquellos, él está hablando aquí de los discípulos, de los apóstoles, pero ellos estaban con él. Pero él dice para que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Futuro, del presente al futuro inmediatamente, cambia. ¿Por qué? Porque mientras él estuvo con ellos, estén ellos en la tierra
partan al cielo, Él es omnipresente y es uno de los atributos que solo corresponde a Dios. Dios es omnipresente. Por eso, en el capítulo 14 de Juan dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo? ¿Por qué no dijo para que donde yo estaré, vosotros estéis? No, ellos no contaban con la eternidad sin principio, Él sí. O sea, mientras hablaba con ellos, Él estaba en el cielo y estaba con ellos. Eso se llama omnipresencia en términos teológicos. Y tenemos que entender esto porque alguien preguntará, ¿y eso? No entiendo. Recuerden, los primeros 3 versículos del capítulo 14, que pueden anotar allí en su bosquejo, que no está allí, del Evangelio de Juan. Y cuando Él pide aquí, en el capítulo 17 de Juan 5 y 24, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ellos no estaban con Él, estaban aquí, pero Él está hablando del futuro. Y dice, estoy. Alguien dirá, eso sí que me confunde, ya se me está dando vuelta la cabeza. Bueno, no importa, menos mal que se da vuelta, porque la cabeza que no se da vuelta ya está en el ataúd y la suya todavía está en su lugar, y eso es buena señal. Luego en Colosenses, eso sí que es interesante, capítulo 1, versículos 15 al 18. Él habla de Cristo. Si leemos los versículos anteriores, de Cristo habla. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1, 15 al 18. Por allá, unos 700 años antes de Cristo, Isaías el profeta escribió acerca del Dios Hijo. Vean Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos títulos corresponden a Jehová Dios. Sin embargo, Isaías habla de nuestro Señor y le da todos los títulos que corresponden a la deidad de Dios el Padre. Y si aún tal vez algún interlocutor suyo no aceptara la deidad de Cristo, bueno, llévelo a Hebreos. Aquí va a tener que saltar bastante el pobre individuo. Dice así, versículo 5, capítulo 1, 5 al 14. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice,
Tu trono, oh Dios. Dios dice de Cristo Jesús, Dios, el Padre, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esto está en Hebreos 1, 5 al 14. Permítanme detenerme un poquitito aquí al comienzo, donde dice, siempre en Hebreos, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Versículo 6 ahora. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, noten bien esto. Dice primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? En relación o en contra de unigénito. Primero. Unigénito es el único. Primogénito es el primero. Si ustedes de aquí pasan al capítulo, por ahí el capítulo 13 de Mateo, y allí discuten los judíos y dicen, ¿cómo puede ser eso si no están aquí sus hermanos y sus hermanas y su papá y su mamá y todo eso? Jacobo, José, Simón y Judas eran los hijos de María que nacieron después de Jesús y también eran hijos de José. Bueno, pero ahora hay una enseñanza, y la Virgen concebida sin pecado origen. ¿Cuántos cantaron alguna vez esto? Hay unos cuantos. Podemos cantar esta mañana, ¿verdad? Y bueno, y fue alabado sea santísimo sacramento del altar, y ahí sigue. Y ahí están. Nosotros también a veces cantamos cosas que no debemos. Por ejemplo, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Ay, ay, ay. Y después, ¿cómo es que dice la segunda estrofa? Yo ya sabía, pero de cualquier manera. Hay que entender un poco. Alguien que escribió eso, claro, la melodía está muy bien, no hay problema, y tiene ritmo y es agradable, como esas que dicen pegajosa, muy pronto uno aprende. Es fácil. Pero el contenido lírico es incorrecto, es falso. Las naciones no estarán unidas como hermanos, estarán levantando los misiles hacia arriba para matar al Señor si puedan en el aire y acabar con todo. Él vendrá justo y acabará con la guerra de Armagedón, que aparece allá en el capítulo 16 de Apocalipsis, especialmente, incluso se menciona Armagedón, que es un valle allí, valle de Josafat, no está lejos de Jerusalén. Sí, todas las Naciones Unidas y demás organizaciones estarán de acuerdo que hay que destruir a Israel. Él vendrá para
impedir esto. Pero él vendrá y con su espada, dice, peleará. La espada, por eso se menciona que salía una espada de su boca. Bueno, una espada saliendo de la boca no puede hacer nada. Lo que está hablando allí es que las palabras de él, así las pronuncia o no, él dará la orden y los ejércitos allí presentes para acabar con Israel, lo mismo que las armas que tengan, todo quedará en el suelo, inútil. Es muy claro todo esto y el Señor está mostrando que el día se está acercando, así nos guste o no. Ahora, Apocalipsis 19:10. Miren ustedes, para que nunca doblen sus rodillas al lado de una supuesta Virgen María. Yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es, Juan se postra a los pies del ángel que le estaba mostrando todo lo que tenemos en Apocalipsis. Yo me postré para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esto está en Apocalipsis 19:10. En Deuteronomio 26:10, que también ustedes tienen en su bosquejo, y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová, tu Dios, y adorarás delante de Jehová, tu Dios. Siempre se enseñó que Dios, llámese Jehová, Señor, o Dios mismo, siempre Él y solamente Él merece ser adorado. ¿Qué están haciendo ahora los así llamados cristianos, especialmente el catolicismo romano? En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 36, dice, mas Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Si me voy a sacrificar en la causa de Dios, tendrá que ser el verdadero Dios. Para algunos, su Dios es su religión. Para otros es, tal vez María, San Pedro, el Papa o lo que fuera. Ahí está su Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Versículos, primer libro de Crónicas, 16:29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de él. Jehová en la hermosura, o delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Si hay algo que le agrada a él es que nunca nos postremos como adorando en la forma que fuera, formal o informalmente, a alguien que no sea él. En el Salmo 29, versículo 2, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorad a Jehová, luego en Salmo 96:9, ya el 29:2 ya leí. El 96:9 dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Y en Salmo 99:5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, él es santo. Luego en Zacarías, fíjense, estamos saltando un poco de un lado a otro, pero no importa, como ustedes tienen el bosquejo, podrán después, si desean familiarizarse con todo este tema, podrán hacerlo por dos caminos. Uno, pedir la grabación, y otra, podrán tener su bosquejo. En Zacarías 14, 16 y 17 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén
subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué pasará si Ahmadinejad de Irán sabrá que hay que ir y adorar a quien él tanto odia, al Dios de los judíos? Pero tendrá que ir, y si no va a llover ahí. Y al no llover, los mismos iraníes tal vez lo cuelguen en la plaza por ahí pública, porque no podrán aguantar sin que llueva, sabiendo cuál es la razón. Luego sabemos también que el Señor dijo a sus discípulos que verlo a Él es ver a Dios. Por ejemplo, Juan 14, versículos 8 al 11. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Bueno, luego en Juan 12, 44 al 50 dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto en Juan 12, 44 al 50. Cuando ustedes a veces tienen alguna discusión con alguien que dice, bueno, eso yo no entiendo y eso no puede ser, eso está mal, y no usen el método que usó un coreano. A mí me contaron esto en México. Esto es muy equivocado, muy fuera de lugar. Dijo, no hay nada de problema para entender cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, si Él es trino, un Dios, pero tres personas. Bueno, yo para mi esposa, dijo él, soy esposo. Para la iglesia soy pastor. Para mis hijos yo soy el papá. Ya está. Nunca hay que usar este tipo de comparación. Esto oscurece más. O hay quienes dicen, no hay ningún problema, es como el agua. El agua es sólida, el hielo, líquida y vapor. Pero es agua. Nunca funciona esto. Porque aquí estamos tratando de una persona, de Dios, en tres personas. Entonces, ¿cuál es el método más fácil y más rápido para usar y que la gente entienda? Use siempre los atributos divinos. Cuando hablamos de atributos, estamos hablando de ciertas cosas que solamente pertenecen a Dios. Por ejemplo, Él sabe todo.
Eso se llama omnisciencia. No hay un hombre que sepa todo. Él puede todo. Omnipotente. Él es inmutable. Él no cambia. Todos nosotros cambiamos. Eso ocurre con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo mismo que se dijo del Espíritu Santo cuando el Señor tuvo el ministerio y aún mucho antes en el Antiguo Testamento, ocurre hoy, porque Él es inmutable. Siempre hay que usar este principio, o sea, esta arma para demostrar la deidad en tres personas. Tres personas, un solo Dios. Si nuestro Señor supo y dice que era anterior a Abraham, miles de años antes estaba Abraham, él tenía razón, o a menos que digamos, bueno, él estaba mintiendo, pero ellos no podían contradecirlo. Bien, en Hebreos 7:3 hay un texto ahí que muchos patinan y se quedan ahí porque no tienen algún tractor que los saque de allí y una buena cadena para sacar de este barral. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Eso en Hebreos 7:3. Bueno, está hablando de un personaje que no tiene padres, no tiene genealogía, no tiene principio de días y nada de eso. Bueno, alguien dirá, es el Señor. Yo también pensé en una época, eso debe ser nuestro Señor Jesucristo. Pero luego uno se encuentra con problemas. Abraham le dio los diezmos a él, pero ahí dice rey de Salem. Salem es Jerusalén. Bueno, se puede acomodar de alguna manera, alguien dirá. Pero ¿cómo entender entonces que dice sin genealogía? Tiene que provenir de una genealogía y también, y eso parece colocar a él en la persona de Cristo. Y dice que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Cuidado. Ahora, si él era semejante, entonces no era el mismo Hijo de Dios, sino solamente semejante, es correcto. Pero ¿por qué usa genealogía? Porque él también, el personaje aquí, Melquisedec, era sacerdote, y los sacerdotes tenían su genealogía. Ellos partían de la persona de Aarón, 3 años mayor que Moisés, era hermano de él. Y este Aarón es la genealogía de los sacerdotes hebreos. Él no tenía esa genealogía, número 1. Número 2, dice principio de días ni fin de ellos. Dice, bueno, el único eterno, si de eso estuvimos hablando, es nuestro Señor. No, está hablando del mismo problema que ya tuvimos y ya resolvimos. Rápido se resuelven aquí las cosas. Y era el caso de genealogía. Los sacerdotes en su servicio comenzaban a los 30 años y a los 50 se jubilaban, o sea, se retiraban del sacerdocio. Eran ayudantes de los sacerdotes. Eran los levitas que ayudaban a los sacerdotes, pero ya no podían ofrecer sacrificio ni nada de eso. Eso ponía fin, sin fin de días. Melquisedec no tenía ese problema. Entonces, era semejante, pero no era nuestro Señor. Cuídense mucho de esto, por eso está en Hebreos 7, versículo 3. Él decía, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versículo 13. Desde un punto de vista de su principio,
del hombre, Él dio principio al hombre. Él creó todas las cosas, incluyendo al hombre. Entonces, no, pero ahí dice que Jehová, Dios, creó. Bueno, a menos que usted niegue que Él es el mismo Jehová y que tuvo que humanarse antes de que María lo concibiera en su vientre. Muchas veces podemos verlo a Él visitando nuestro planeta, por decirlo así. Si ustedes, por ejemplo, recordarán cuando lo que ocurre allá en Sodoma y Gomorra, antes de, aunque esto yo no tenía para esta hora, pero ¿por qué no buscamos en Génesis, capítulo 18? ¿Todos saben dónde está Génesis? No lo busquen cerca de Apocalipsis porque no está allí. El Génesis es el primer libro de la Biblia. Bueno, al llegar al capítulo 18, dice así, versículo 1: Después apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿De quien habla? De Abraham, que estaba allí. Y luego dice: y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo: Señor, noten, son 3, ¿por qué no dice señores? Porque uno de ellos era Jehová, los otros eran ángeles. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora, y ahí ordena que se traiga un becerro, que se haga un asado. Hasta yo iría a eso porque es muy bueno, debe ser el asado, ¿no? Y cuando dejamos esta parte y seguimos leyendo, ellos le prometen, Jehová le promete que Sara, que tenía 90 años, concebirá y tendrá un hijo. Y Abraham tenía solamente 100, y que él sería el papá. Bueno, yo casi le estoy haciendo la competencia, porque yo también tengo muchos años y tengo un bebé. Es decir, mi esposa, mejor dicho, ¿no? Oiga esto, un poco más adelante, los varones, dice en el versículo 16, y los varones se levantaron después de comer su buen asado, allí miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos, y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y entonces de ahí en adelante comienza a regatear Abraham con Dios, que va a destruir a Sodoma y Gomorra y varias otras poblaciones allá por la inmoralidad increíble en la que vivían ellos. Pero entonces Abraham comienza a pedir que, bueno, se apartaron de allí. Dice, los varones, versículo 22, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirá también y no perdonarás al lugar por amor de esos 50? Bueno, y va bajando, hasta que en el versículo 32 baja a 10. Es como esos árabes que hacen negocio, y cada vez que, si usted no quiere comprar, van bajando, y lo que comenzó a costar $50 bajan a 5, porque eso era lo que valía. Dice, y volvió a decir, versículo 32, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no los destruiré. Y respondió por
por amor a los 10. Eso Dios contesta. Y entonces el 33 dice, y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Y note lo que dice el 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma. ¿Y dónde está el tercero? Era Jehová. Jehová fue con ellos y en este particular caso tan interesante, al ver todo esto, que ahora estos 2 que vinieron con Jehová, y por qué no decir Jehová Jesús, porque realmente eso es lo que en su preencarnación Él tomó cuerpo, pudo comer con ellos, pudo platicar con Abraham, pudo estar con los ángeles, etcétera. Tal vez algunas de las cosas sean más fáciles que otras, pero este texto es muy completo cuando hablamos acerca de la deidad de Cristo y su unidad con Dios el Padre. Ahora, ustedes saben que la Biblia dice por ahí que Dios dice, vosotros dioses sois. Dice en Juan 10:34, porque ellos estaban muy enojados con Él y decían, ¿cómo Él pretende ser Dios? Entonces, Él dijo, bueno, la palabra de ustedes dice, en Juan 10:34, Él dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Y Él citó Salmo 82, 6 y 7, donde dice, y dijo, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Pero eso no es todo. Hay otro texto que no olviden tenerlo en cuenta. Segundo libro de Crónicas 19, 4 al 7. Noten, habitó pues Josafat en Jerusalén, era uno de los reyes de Judá, pero daba vueltas y salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, noten esto, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, cuando Él dice, yo dije, vosotros dioses sois, si comparamos esto con lo que Él le dijo a Moisés, no te preocupes porque no puedas hablar bien. Tú serás de Dios para tu hermano y tu hermano te servirá de boca. ¿Quieren probar esto bíblicamente? Tal vez ustedes no lo tengan en su bosquejo, pero está en Éxodo. ¿Cómo? No se sabe qué problema tenía Moisés, pero algunos creen que él era tartamudo, otros creen que él tal vez no tenía un vocabulario muy refinado, o su voz no era lo mejor, etcétera, y no se lo podía entender tan fácilmente. Entonces hay toda clase de sospechas de que era él. Pero Dios le dijo en el capítulo 4, Moisés, ay, como se queja en el versículo 10, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Bueno, eso hace pensar que tal vez era tartamudo. Comienza claro en el 10 diciendo, entonces dijo Moisés a Jehová,
Él no quiere, Moisés, de ninguna manera aceptar ese encargo. Y Jehová respondió, versículo 11, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Estaba hablando de Aarón. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano, Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Y entonces la solución, versículo 15, solución que Dios le da. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Yo dije, dioses sois, tiene mucho sentido, porque cuando Dios dice, bueno, el rey le dijo a los jueces, cuídense mucho el tipo de juicio que ustedes van a hacer, porque ustedes no lo hacen en calidad de hombres, sino que ustedes lo hacen en calidad de Dios. Ustedes van a juzgar a la gente. Traten de ser muy atentos y justos, hasta donde, claro, humanamente es posible. Cuando uno ve todo esto, dice, bueno, nunca había pensado así. Bueno, ¿yo qué culpa tengo que usted no pensó en eso? En Juan capítulo 14, versículos 15 al 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién moraba con ellos? El Señor. Y el Espíritu Santo estaría en ellos. Y en Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿cómo se puede saber que uno recibió la plenitud del Espíritu Santo? Porque hay quienes enseñan, dicen, no, pero hay que buscar la llenura. ¿Cómo no me gusta esa palabra? No es ni siquiera una palabra correcta. Entonces, si dijeran plenitud, bueno, todavía es mentira, pero una mentira más aceptable. Bueno, en cuanto a esa plenitud, se nos dice que Él no nos da el Espíritu por medida. Noten bien que eso dice en Juan 3:34, que Dios no da el Espíritu por medida. Él no da sino la plenitud, o todo o nada. Y en Hechos 1:8 dice que está la promesa que el Salvador hace a los salvos, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Lo hicieron ellos? Sí, se quedaron allí, se quedaron en Jerusalén hasta recibir el Espíritu Santo. Luego recibieron el Espíritu Santo y eran otros hombres. Ahora salieron a predicar sin problema. Pero aclaremos esta parte. El supuesto don de lenguas, tal como lo conocemos hoy, no es otra cosa sino el truco de Satanás para involucrar en todo tipo de superstición a cristianos verdaderamente sinceros. Si hay tal cosa, aunque sabemos que todas las veces que la Biblia usa lengua es de idioma, siempre es un idioma. Y yo ya les hablé mucho de eso en otras ocasiones.
Pero cuando la gente recibía, se convertía, o sea, se arrepentía de sus pecados y recibía al Señor, no era porque alguien hablaba en lenguas, a menos que entendamos que esa lengua era este idioma, y así era, porque justamente allá en Hechos, capítulo 2, ellos mencionan más o menos entre 15 a 17 diferentes idiomas. La gente dice eso, que oían hablar a los apóstoles, que dicen, pero ellos son todos galileos. Y Galilea, ahí junto al mar de Galilea, llamado, que es un lago muy grande, hay mucha agricultura, etcétera, y la pesca en el mar. Bueno, entonces la gente allí no era culta ni nada, sino que tenía un acento típico de los que vivían en ese lugar, agricultores, etcétera, etcétera, y pescadores. Entonces ellos estaban muy sorprendidos de la capacidad, cómo es que se comunicaban con gente cuyo idioma no habían estudiado. Así que este era lo que se hizo. Pero uno podría continuar y continuar, y dice, una sola cosa les voy a decir, que es muy necesario. Nunca la Biblia dice que hay que pedir al Espíritu Santo, pero aquellos que conocen bien su Biblia dirán, ¿y qué dice allá en Lucas? ¿No dice allí algo acerca de pedir el Espíritu Santo? Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, vamos a ver si podemos entenderlo. Está en Lucas 11, y vamos a leer los versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero ese mismo texto que está en Mateo 7:11, no dice así. Dice, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden. No obstante, si alguien insiste y dice, no, pero aquí dice, entonces usted decide que lo de Mateo es lo correcto y lo de Lucas está mal. No estamos diciendo esto. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y es autor del libro de los Hechos. Ahora, si ustedes leen el capítulo 2 del libro de los Hechos, notarán que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí hasta que reciban el Espíritu Santo, y entonces tendrán el poder para predicar. ¿Qué hicieron ellos? ¿Cuántos recuerdan qué hicieron ellos? Se quedaron en Jerusalén, pero ¿qué estaban haciendo? Jugando. Fueron al aposento alto para orar. Permítanme leerles un poquitito. Es muy, muy claro Dice, Él les dice, versículo 10 del capítulo 1 de Hechos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron, etcétera. Pero antes de eso dice, en el versículo 4 del capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Bueno, la promesa era el Espíritu Santo. Vamos a dejar allí. Entonces después, en el mismo capítulo 1, dice que ellos lo vieron partir hasta perderse de la vista. Dice entonces, versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, dejen esto y vean que en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos no sabían cuándo vendría el Espíritu Santo. Pasaron 10 días desde el ascenso de él y la venida del Espíritu. De repente, dice, vino del cielo un estruendo. Ellos escucharon como un estruendo, etc. Y ya a partir del versículo 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Producto de la oración que ellos tenían. Así que, si Lucas dice que Dios da el Espíritu Santo a los que se lo pidan, ahí está. Lucas escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Primero el de Lucas y después el de los Hechos. Miren, comienza Hechos 1:1 de Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, nadie sabe quién es Teófilo porque no aparece su título, excelentísimo, dice en el Evangelio, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y ahí está. Quiere decir que definitivamente, por más que busquemos errores en la Biblia, contradicciones en la Biblia, la única manera para poder encontrarlos y verse en apuro es desconocer la Biblia, sufrir de abibliosis crónica. Si usted es uno de esos, entonces confórmese que cualquiera, ni bien comienza a hablar con usted, lo tire por nocaut. Y usted va a caer, va a perder la conversación. Así que no vaya nunca a presentarse por ahí en un canal de televisión o algo así para rebatir a estos que piensan que tienen que gemir, llorar, echarse al suelo, rodar en el suelo, gruñir, silbar, ladrar, mugir y todo esto para demostrar que tienen el Espíritu Santo. Lo único que demuestran es que algún espíritu tienen, pero no es santo. Tienen algún espíritu que nada tiene que ver, porque hay quienes hacen todo esto y sin embargo algunos piensan que es un gran milagro. No es ningún milagro. Eso es hacer las cosas peor de lo que uno era antes.